Al morir el esposo, la nuera planeó abandonar a su anciana suegra, pero algo se movió en su vientre. Fabiola estaba vistiéndose para el funeral. Se estaba arreglando a conciencia, pues sabía que asistirían personas importantes y con bastante dinero, de los cuales podría sacar algo de provecho si jugaba bien sus cartas. La realidad era que no esperaba enviudar tan pronto. Había conocido a Jorge apenas unos meses antes y pensó que su suerte finalmente cambiaría cuando el gerente de la fábrica donde trabajaba se fijó en ella. Ingenuamente creyó que su nuevo interés amoroso era un hombre rico con muchísimo dinero, pero pronto se dio cuenta que el único dinero que percibía era el que ganaba todos los días con mucho esfuerzo, fruto de sus conocimientos adquiridos en sus estudios. Aún así, no le importó. Sabía que esa oportunidad de salir de la pobreza no se le presentaría dos veces, así que siguió alentando a aquel cortejo y permitió que su jefe la sorprendiera con regalos y flores en el trabajo, para el enojo y la envidia de sus otras compañeras solteras. Sin embargo, aquella aparente felicidad no le duraría demasiado. «Señora Fabiola, le están esperando en el salón», le dijo con voz seria uno de los mayordomos de la casa. «Sí, bajemos». Aunque la Gran Depresión había afectado a muchísimas personas y aunque aún no se veía un panorama claro de cómo salir de aquella mala situación financiera, Fabiola decidió guardar las apariencias y organizar un funeral como mandaban las tradiciones de la época. Se sirvió un buen banquete para los asistentes, se ofrecieron puros a los hombres y chocolate caliente para las damas y los niños. Contrataron los servicios de un cardenal y una carroza fúnebre de último modelo que los llevaría hasta una parcela familiar en un cementerio de ricos a las afueras de la ciudad. Todo esto había sido coordinado por Fabiola, quien también había añadido a los gastos del funeral un bello vestido negro con largos guantes, que más que demostrar su pesar por la pérdida del joven esposo, parecía enviar el mensaje de que era una viuda joven muy hermosa, dispuesta a recibir consuelo de un rico caballero que estuviese en la búsqueda de una nueva esposa. «Todo esto es un circo. Mi hijo jamás hubiese querido tal despilfarro para su funeral. Le hubiese bastado con una reunión sencilla en la iglesia y con que estuviesen sus familiares más cercanos y amigos. Aquí hay personas que ni siquiera conozco sus apellidos». «Bueno, Constanza, no sea dura con la muchacha. Entienda que para ella ha de ser un golpe muy fuerte casarse para perder a su esposo apenas unos meses después de casarse. Además se nota que viene de muy buena familia por todo el empeño que puso para hacer esta ocasión solemne». «¿De buena familia? No me hagas reír, Rosa. Esa muchachita es una simple huérfana que Jorge conoció en la fábrica. Desde el principio le advertí que tratara de conocer a una muchacha de buena familia. Las huérfanas solo están detrás del dinero y traen siempre mala suerte». «No te ofendas, Constanza, pero tu familia se sostenía solo por la pensión de guerra de tu difunto marido y por el sueldo de Jorge. De ricos no tenían mucho». «Eso lo sé, Rosa, pero era mucho más de lo que esa condenada huérfana habría podido aspirar». Las dos ancianas amigas continuaron su conversación mientras observaban desde lejos los movimientos y ademanes de Fabiola, quien le daba las gracias a los invitados por asistir. «Señora Frontier, lamento profundamente su pérdida. Jorge era un hombre tan joven. ¿Quién podría imaginar que fallecería de un infarto fulminante? Gracias por sus condolencias, señor Loris. Realmente esta situación me ha dejado sin consuelo alguno. Siento que mi vida entera se ha derrumbado delante de mis ojos sin que pudiera hacer nada para evitarlo». «Ah, mi buena señora, no se aflija por eso. Usted aún es joven y estoy seguro que podrá encontrar una forma de rehacer su vida». Haciendo caso omiso a la multitud que lo rodeaba, el hábil caballero tomó la mano de Fabiola y le dio un elegante beso, el cual podía interpretarse de muchas maneras. Aquello, como era de esperarse, emocionó a la muchacha viuda, quien era joven, pero fue más de lo que Constanza podía tolerar. Poniéndose de pie y caminando lo más rápido que le permitían sus piernas, intervino con una voz firme que dejaba entrever su enojo. «Muchas gracias por sus condolencias, señor Loris,
Estoy segura de que mi nuera está pasando por un momento duro y necesita todas las palabras de apoyo que puede encontrar. Fabiola no pudo evitar ver a su nuera con los ojos entrecerrados, pero debía mantener la compostura y mostrarse agradecida con la anciana mujer. «Oh sí, tiene usted razón, señora Frontier. Me encuentro desconsolada por esa desgracia, y sé que de todas estas personas la única que puede entenderme, aunque sea un poco, es usted». «¿Señora Frontier? ¿No la llama madre?», preguntó el hombre de negocios con curiosidad. «Oh bueno, es que como todo ha sido tan repentino, no tuve la oportunidad de profundizar la relación con mi suegra, así que prefiero llamarla por su apellido», contestó Fabiola sonrojada por la vergüenza. Al ver que la anciana no se iba, el rico pretendiente decidió abandonar su estrategia de cortejo antes de que fuera demasiado tarde. Fabiola ahora estaba enfadada y Constanza lo sabía, pero le daba igual. «No voy a dejar que esa mosca atrevida le falte el respeto a la memoria de mi hijo. Apenas lleva 2 días de su muerte. Rosa, tendrá que ser más lista que yo si cree que puede salirse con la suya». «Debes tener cuidado, Constanza», le advirtió en tono apaciguador su amiga. «Esa chica se ve que no es nada dócil y tú estás muy mayor». «Puede que esté anciana, eso es verdad, pero hará falta mucho más que eso si cree que puede doblegarme». El funeral y el entierro siguieron sin mayores acontecimientos, pero el mutuo desagrado entre nuera y suegra era más que evidente para aquellos que cruzaban un par de palabras con las mujeres. 3 días más tarde, la atmósfera de la guerra campal entre ellas se convirtió en algo verdaderamente sofocante para el personal de servicio que trabajaba en la casa. Si Fabiola ordenaba limpiar las escaleras del salón, enseguida llegaba Constanza para contradecir la orden y decir que las escaleras estaban limpias y que lo que necesitaban era limpiar las cortinas. Si Constanza daba el menú para el almuerzo a las 11 de la mañana, 1 hora más tarde llegaba Fabiola despotricando contra la cocinera porque no había esperado sus instrucciones. Esto generó que todo el personal del servicio renunciara, a excepción del chofer, quien tenía una lealtad absoluta hacia la señora Constanza. Al despertar una mañana y encontrar la casa en total silencio, Fabiola bajó las escaleras solo para ver las cartas de renuncias apiladas unas sobre otras en la mesita del recibidor de la casa. Aquello la hizo estallar en enojo e ira y fue a reclamarle directamente a su suegra. «Señora Frontier, esto es humillante. Todo el personal de la casa ha renunciado, y es por usted. Alegan que las constantes contradicciones en las órdenes a seguir ha entorpecido su trabajo, y no saben a qué atenerse cuando se les pide que hagan algo. ¿Qué se supone que hagamos ahora?». La anciana dama escuchó todo el alboroto de su nuera en silencio, y luego con una tranquilidad plausible le dijo: «Bueno, me temo que ha llegado la hora de demostrar tus dotes para llevar una casa. Naciste sin privilegios, ¿verdad? Entonces es de suponer que hacer las labores básicas de un hogar es cosa de todos los días para ti, a excepción de estos 5 meses». «¿Acaso enloqueció, señora? No puedo hacer las labores del hogar. ¿Qué pensarán las otras damas de la sociedad? Dirán que estamos a un paso de morir en la pobreza». «Bueno, eso no está tan alejado de la verdad. Los ahorros y la liquidación por fallecimiento de mi hijo no serán eternos, y la pensión de viudez militar de mi marido apenas alcanza para mantener a una sola persona. Mucho me temo que este será nuestro destino a menos que decidas separarte de mí y seguir tu vida». Fabiola se quedó lívida de enojo. Nunca en su vida había estado tan furiosa. Se retiró de la habitación de su suegra y se encerró en la que antes compartía con su difunto esposo. «Ni creas que te daré el gusto de quedarte con todo, vieja bruja. Esta casa y la pensión de Jorge son mías. Tú eres la que te irás de esta casa», pensó la joven viuda llena de ira. Ese mismo día, Fabiola buscó los números de varios asilos para ancianos de la ciudad, pero al ver que eran más costosos de lo que estaba dispuesta a pagar, decidió llamar al manicomio público de la ciudad. Fingiendo su mejor voz de congoja, les dijo que su suegra había perdido la razón debido a la muerte de su hijo y que amenazaba con matarla todos los días. Acordó con los encargados que la recogieran al día siguiente por la tarde.
Como una forma de pasar un día fuera de casa, decidió ir al médico para un chequeo, pues se había sentido mal y con mareos desde hace varios días. Lo había atribuido al estrés de la muerte de su esposo, pero aún prefería chequearse. Los exámenes de sangre le dieron una respuesta inesperada y muy complicada para ella en aquellas circunstancias. Estaba embarazada. No podía creerlo. Esto, lejos de ser un recuerdo de su amor frustrado, era una terrible noticia para sus planes de encontrar un nuevo pretendiente más rico que su anterior esposo. Además, si debía trabajar, no tendría a nadie que cuidara a su hijo por ella, a nadie excepto su suegra. Fabiola respiró profundo. No sabía cómo reaccionaría su suegra al darle la noticia tan inesperada, pero debía confiar en que su corazón de mujer se impondría al desagrado que sentía por ella. Al salir del consultorio médico, llamó al manicomio para cancelar el ingreso de su suegra, aludiendo que había tenido una conversación con otros doctores y prefería tratarla en casa. Esa tarde respiró profundo y meditó muy bien en su situación. Debía ser convincente para lograr que su suegra aceptara hacerse cargo del niño una vez que naciera, mientras ella conseguía un trabajo. No era el mejor plan ni el que más le emocionara, pero su conciencia no le permitía deshacerse de su propio hijo. Fabiola entró a la habitación de su suegra hecha un mar de lágrimas y, arrodillándose a un lado de su cama, le dijo: «Suegra, lamento todo lo que hemos vivido. He sido una necia por tratarla como una enemiga cuando usted es la única en la que puedo confiar. Por favor, perdóneme». «¿Y ahora qué te pasa, niña? Levántate de allí y dime a qué se debe este melodrama». «No, suegra, no me levantaré de aquí hasta que usted me perdone. Yo necesito de su perdón porque estoy embarazada». La anciana no podía creer lo que escuchaba. Aquello debía ser otra de las mentiras de aquella calculadora mujer, pero al ver el resultado de sangre en sus manos no había duda alguna. Constanza se encontraba en una situación muy complicada para ella. No quería aceptarlo, pero no tenía corazón para echar a una mujer embarazada, y menos si el niño que llevaba en su vientre podía ser su nieto, pues en el tiempo que estuvo de novia y casada con su hijo, parecían uña y mugre. La posibilidad de que se hubiese acostado con otro era muy remota. Decidió entonces perdonar a su nuera y mantenerla bajo su techo, pero con ciertas condiciones. Aunque no quisiera ser vista en sociedad mostrando su embarazo, debía conseguir un trabajo que pudiera realizar para mantenerse. Además, debía aceptar y acatar todas sus órdenes. Eso incluía la forma en que debía cuidarse durante el embarazo. Fabiola no estaba para nada feliz, pero sabía que no tenía de otra. Debía jugar el papel de la nuera sumisa si es que quería seguir viviendo de pensiones en una enorme casa. Resultó ser que la joven era más habilidosa de lo que demostraba. Rápidamente comenzó a forjarse una reputación como diseñadora y costurera para damas de la clase más alta. También producía una serie de fórmulas y cremas para la piel y el cabello que tenían buenos resultados. De esa forma, pasaron los 9 meses de su embarazo, pero su relación con su suegra apenas si mejoró. Las mujeres se toleraban, pero no eran unidas. Siempre estaban alerta ante cualquier comentario que pudiera tomar como una provocación. No peleaban, pero preferían ignorarse. Cuando el embarazo de Fabiola le impidió cocinar y limpiar, Constanza contrató a una mujer para que realizara las tareas del hogar, solo a su gusto y conveniencia. Fabiola se abstenía de darle órdenes, pues ella no pagaba el salario de la mujer. Al contrario, gran parte de lo que producía se lo quedaba para ella. Fabiola dio a luz a un sano y guapo bebé. Constanza estaba encantada, pues era la viva imagen de su pequeño Jorge cuando nació. La madre primeriza estaba encantada con todos los halagos y regalos que recibió de sus clientas de alta sociedad, pero más que todo, estaba aliviada porque ahora tendría un poco más de libertad de movimiento. De sus días como trabajadora en la fábrica, había aprendido que las mujeres pierden más peso si ellas mismas amamantan a sus hijos y comían poco.
así que rechazó las múltiples ofertas de una nodriza y decidió amamantar al pequeño Fabián ella misma durante 8 meses más. Al final de ese periodo, Fabiola estaba más bella que nunca. El embarazo le había dejado curvas que se veían compensadas por su bajo peso y sus facciones habían adoptado cierta sensualidad que se le hacía irresistible a los caballeros. Una mañana, al verse al espejo con uno de sus viejos vestidos de antes del embarazo, supo que estaba lista para proseguir con su plan. «Suegra, lamento comunicarte esto tan repentinamente, pero creo que ya estoy lista para encontrar un empleo más lucrativo. Desde que comencé a diseñar y coser para las damas de clase alta, he estado ahorrando para abrir un pequeño atelier. Me gustaría saber si cuento con usted para cuidar a Fabián mientras trabajo para mantenerlos». La anciana dama vio a su nuera como si fuera un gato maullando en la puerta. Ciertamente lo que pedía era mucho para ella, pero en cierta forma lo prefería así. De esa forma se libraría de su molesta presencia. «Muy bien, niña. Si consideras que eso es lo mejor que puedes hacer por tu hijo, entonces vete». Fabiola se mudó a una pequeña habitación sobre una tienda desocupada que convirtió en su atelier. El alquiler era un poco costoso, pues estaba en una de las calles de comercio más concurridas, pero aquello fue una gran estrategia, pues todas las mujeres de la ciudad e incluso de otros estados se peleaban por lograr una cita y un vestido diseñado por Madame Frontier. Los años fueron pasando. Al principio fue muy confuso y triste para el pequeño Fabián. Durante toda la semana no hacía más que llorar, pues deseaba estar con su mamá a pesar de lo mucho que amaba a su abuela. «No entiendo, abuela», le decía el pequeño de 6 años entre sollozos. «¿Por qué no podemos vivir todos juntos? ¿Por qué mi mamá trabaja tanto?». Constanza solo abrazaba a su nieto mientras le decía: «Cuando crezcas, entenderás, mi pequeño. Por ahora, solo somos tú y yo. No estés triste». Tal y como se lo prometió, mientras más crecía Fabián, más se daba cuenta de ciertas actitudes de su madre. Por ejemplo, nunca lo sacaba a pasear por las zonas ricas de la ciudad, a pesar de que siempre llegaba contando historias de cosas que le habían sucedido allí. Siempre le traía ropa elegante, pero jamás lo llevaba a su atelier, a pesar de que el niño le había dicho que él podía ayudarle con el trabajo. Pero la señal más evidente de que parecía que su madre se avergonzaba de él era que nunca lo presentaba con sus amistades, mucho menos si eran hombres. En raras ocasiones en las que se cruzaba con un conocido, Fabiola mentía diciendo que su hijo era un monsalvete que había contratado para que la ayudara con las compras. Aquello lastimaba al chico de ahora 11 años, pero no sabía cómo hacerle frente a su madre hasta que un día la respuesta llegó sin previo aviso. «Hijito, tengo maravillosas noticias», dijo Fabiola muy alegre un viernes al llegar a casa de su suegra. «He conocido a un hombre maravilloso, un empresario muy rico. Me ha propuesto matrimonio y me dijo que no tenía problema con adoptarte, solo que, para guardar las apariencias, debemos cambiar tu apellido. Yo también me lo cambiaré y podemos ir a vivir juntos por fin». El pequeño no pudo evitar quedarse frío de la sorpresa. Cuando logró recuperar el habla, le preguntó a su madre: «¿Y la abuela? ¿Vendrá con nosotros? ¿Verdad?». «Creo que la abuela no estaría cómoda con eso, cariño, pero puedes venir a visitarla cuando quieras». El niño se quedó en silencio durante unos instantes y luego le dijo a su madre que le diera tiempo para pensarlo. «Bueno, está bien, hijito, pero no tardes en hacer tus maletas. La boda será en una semana. Hoy no voy a quedarme contigo, quedé en salir a cenar con mi prometido. Asegúrate de darle las noticias a tu abuela». El niño iba en camino a la habitación de su abuela muy pensativo cuando vio a la vieja dama sentada en la mesa de la cocina. «Escuché todo lo que dijo tu madre. Mi niño, eres libre de irte con esa mujer si quieres. Lamento expresarme así de ella, porque es tu mamá. Yo no me opondré, pero sí te soy sincera. No me gustaría que cambies tu apellido. Es el único regalo que te dejó tu padre al morir.
y pues tu madre siempre estará allí de alguna forma. El joven abrazó a su abuela y luego se retiró a su habitación. Esa noche no pudo dormir. Estaba pensando en tantas cosas y en cómo había sido su vida hasta ese momento. A la mañana siguiente, salió muy temprano hacia el trabajo de su madre. No le fue tan difícil encontrarlo. A pesar de que nunca había ido por aquella zona de la ciudad, vio el elegante letrero y entró por la puerta del edificio. Sabía que el departamento de su madre era el que estaba justo encima de la tienda, así que tocó 3 veces. Esperó unos instantes y volvió a tocar, hasta que escuchó la voz de su madre dentro del apartamento que le pedía que esperara un momento. La mujer le abrió la puerta ataviada en una elegante bata de seda. Tenía el cabello desordenado y al fondo se podía ver la silueta de un hombre sobre la cama. «Fabián, ¿qué haces aquí? Sabes que no debes venir». Con un suspiro, Fabián le dijo a su madre: «Lo siento, mamá, no puedo irme contigo. No me parece correcto cambiar mi apellido y tampoco quiero abandonar a la abuela. Podemos seguir viéndonos si eso es lo que quieres». La mujer lo vio con tristeza y tomándolo de las manos le dijo: «Conseguiré lo que quiero y volveré por ti. Sé que eso es lo que deseas. Te enviaré una invitación para la boda y un traje nuevo. Llámame cuando regreses a casa». La boda pasó y por un momento Fabián pensó que todo podría seguir como antes, pero nada podía estar más alejado que la realidad. Desde el momento en que se casó por segunda ocasión, Fabiola se olvidó de su hijo completamente. No volvió a visitarlo y sus llamadas, así como los envíos de dinero, se hicieron cada vez más esporádicas, hasta que llegó un momento en que solo le enviaba una carta por Navidad y su cumpleaños, con una pequeña cantidad de dinero. Con el tiempo el chico se enteró de que había tenido una hija con aquel hombre, y luego un par de gemelos. Eso le dio la confirmación de lo que su abuela tanto quiso esconder para no lastimarlo. Su madre jamás lo amó sinceramente, pues el único amor que podía sentir era para sí misma. Sin embargo, esas heridas solo le hicieron valorar aún más la compañía de su abuela y todo lo que podía lograr por sí mismo. Estudió mucho y se convirtió en un oficial de la Marina, procurándose una vida honesta y libre de falsas apariencias. ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación? El anciano despreció a su hijo porque era de color, pero años después este cayó preso y al no tener dinero le fue asignado un abogado de oficio. Al ver quién era, no lo podía creer. Cuenta la historia de un francés que hizo un viaje a Brasil. Allí se enamoró de una hermosa mujer quien le dio a 2 hijos. Uno le salió blanco y el otro de color. Un día no podía soportar las ganas de rechazarlo por su color. Se lo dijo con todas sus letras. El muchacho no podía creer lo que éste le decía. «Solo amo a tu hermano y no quiero evitar sentir desagrado al verte. Has heredado un color que me causa vergüenza con mi familia. La semana que viene vendrán mis padres a visitarnos y quiero que te vayas a la casa de campo y no vengas hasta en 10 días que durará su estancia con nosotros. Tu madre no es negra, pero tiene raíces afros y lo único que me mantiene con ella es su bello rostro, su cuerpo y mi deseo de hacerla mi mujer cada día. Así que por favor, toma tus cosas y lo necesario para quedarte allá», sentenció el hombre mostrando una expresión de alivio, pero también de enojo al decirle a uno de sus hijos que incluso era el que más trabajaba en el campo con él. Había sido un baldazo de agua fría para el joven, quien hasta ese entonces había creído que su padre lo amaba de verdad. Ahora entendía muchas cosas, las preferencias que había tenido con su hermano Jean, el único que le había nacido blanco y de quien su padre se sentía orgulloso. «Te pareces a mí», le había dicho sin temor alguno muchas veces, y era cierto, se parecía físicamente a su padre, pero no solo eso se parecía a él,
sino que también sus tendencias a preferir despilfarrar sus energías con las muchachas del pueblo. Él ya no era casto y se lo había confesado mientras intentaba dormir una noche. Jan no se sentía bien y temía represalias de su madre, sobre todo, quien siempre les había educado a esperar al verdadero amor. Santiago lo sabía. Le había aconsejado que vuelva a la iglesia con el padre Fermín. Sin embargo, el jovial hermano no le hizo caso. Había caído enfermo con una enfermedad de transmisión, de la cual se salvó por un pelito de irse a los brazos del apóstol San Pedro. Santiago le ayudó llevándolo al médico y con dinero que había tenido guardado, le compró tratamientos con penicilina. En casa, los padres, preocupados, pensaron que tenía una terrible gripe, pues ambos hermanos habían convenido no decir nada. Santiago había sido un buen hermano, un buen hijo, no le había dado problemas jamás a sus padres, pero nacer de color le había costado ser rechazado por su padre, el orgulloso francés. El día había llegado. Santiago sabía qué hacer. Miró a su madre y a su hermano con una mirada que podría revelar enojo, impotencia, tristeza, pero sobre todo lo increíble que le resultaba que después de haber sido un buen hijo y hermano, ninguno de los dos impidiera que se fuera de la casa. No lo habían ni siquiera defendido, ni habían salido a favor de él para evitar que su padre lo enviase a la casa de campo por vergüenza. Llegando a la salida del jardín de su casa, su padre lo tomó del hombro y le dijo: «Gracias por hacer este esfuerzo por mí. No soportaría que mis padres, tus abuelos, empezaran una mala conversación teniendo como tema principal tu aparición en la casa. Ellos son algo especiales. Tú me entiendes, ¿verdad?». Santiago le sacó el brazo, el cual éste lo había puesto en su hombro para palmetearlo, y teniendo 15 años se sentía despreciado y quebrado por dentro, sensaciones que se combinaban y formaban un nuevo sentir que él ni siquiera podía definir. Caminó hacia el establo y tomó uno de los caballos de su padre y, agitando las piernas, hizo correr al pura sangre. En el camino, las lágrimas aceleraban su paso por sus brillantes mejillas. El aire las enfriaba y sentía refrescar su rostro. Al llegar allí, empezó a instalarse y a meditar. Al estar cerca de la entrada de la carretera que conducía al valle donde vivía, veía los caballos ir y venir. Observó entonces un hombre quien al parecer había sufrido una caída, y con esto se le había caído también un maletín de cuero labrado, pero que ya estaba viejo por el uso. Se apersonó al lugar y le brindó ayuda. Este se presentó como el abogado de Tiradentes, del estado de Minas Gerais. Le sonó importante, por lo que lo acogió. Le curó las heridas y le dio agua y de comer a su yegua. Mientras éste descansaba, le estaba ayudando a restaurar un libro que había sufrido las roturas de sus páginas al momento de caer. Sin querer, empezó a leer. Muchas leyes y códigos le hicieron pensar en muchas preguntas, pero también en la posibilidad de que de alguna forma podría ser él también un abogado. Lo pensó, pero lo creyó imposible porque su padre no invertiría en él. Además, el hombre no podría enseñarle en pocos días. Así desistió de la idea, que después le pareció absurda. El abogado se levantó y temprano le dejó una tarjeta con nombres y dirección, para que si por alguna razón viajare a Tiradentes, el pueblo de donde él venía, él lo recibiría de buen corazón. Así se despidió y los días transcurrieron como siempre. Los abuelos franceses se fueron del lugar. Santiago había pasado esos días meditando en lo que quería hacer de su vida, aprendiendo nuevas cosas sobre los embrios y arreglando la casa en donde se había instalado. En realidad, era una casa que su padre y él usaban para guardiar sus tierras por el lado sur de sus propiedades. Él se la pasó reparando algunos daños que había sufrido por la lluvia y el tiempo, y se ocupó de los animales que allí tenían. Todo volvió a la normalidad. Sin embargo, el rechazo que su padre mostraba se hacía cada vez más evidente, por lo que, rotas las únicas tiras de paciencia que le quedaban, decidió irse de su casa. No le dio aviso a nadie, no se despidió de nadie,
Solo tomó el caballo que éste había criado, cuidado desde pequeño, el cual le pertenecía, y se fue. Al no haber una forma de comunicarse, la historia cuenta que la familia no se inmutó en buscarlo, ni saber de él, por lo que perdieron así a su único hijo de color. Pásenla y vivan una familia perfecta, mis queridos padres, mi querido hermano, decía la nota que después de casi un mes llegaron a encontrar en la cabaña donde una vez ellos habían mandado a esconder a su hijo. En Francia se sabía que el hombre solo tenía un hijo y se sentían orgullosos por él, además que éste había prosperado mucho en Brasil. Cuando el viejo francés llegó a Brasil, había venido por encargo de su padre a buscar nuevos horizontes donde su familia invertiría dinero, pero este, muy lejos de hacer lo que le habían encomendado, se dedicó a involucrarse con cuanta mujer podía. La mujer que ahora tenía era trigueña de ojos verdes, era hermosa y desbordaba preciosura por todos lados. El viejo francés hubiera seguido de picaflor, pero conocer a una hermosa mujer así como ella le hizo detenerse de la vida descontrolada que allí llevaba. Él la iba a llevar a Francia para presentársela a sus padres tan pronto como terminase su expedición. Le envió una foto de ambos enamorados, pero desde Francia le llegó una carta que rompió sus esperanzas. Era su madre, diciéndole que a él no le habían mandado a buscar mujer, y además que la chica, si bien era cierto, era hermosa, era trigueña, y en la familia no se podía admitir nadie que no sea de un linaje de blancos. Tal declaración puso en zozobra al francés por mucho tiempo, pues él ya había embarazado a su mujer, por lo que envió una carta de respuesta diciéndoles la situación. Como era de esperarse, fue una decepción total. La familia de un francés jamás se había mezclado con la de una mujer mestiza. ¿Tú sabes cómo van a salir tus hijos? Ella puede que sea trigueña, pero en su sangre hay sangre de negros, esclavos. Vas a ser la vergüenza de la familia, le había dicho su madre. El francés se entristeció, pero rogaba porque sus hijos fuesen como él. Así había acontecido que le salió su primer hijo moreno, de color, y después un hijo blanco, que era casi idéntico a él. Desde ese momento se lamentaba, pero no podía hacer nada hasta ese día en que su familia decidió visitarlo. El tiempo no dio tregua, los años no le perdonaron. Con su hijo, que se había ido de casa, el hombre, a medida que envejecía, la visión se le había puesto borrosa. Tenía un hijo que vivía una vida de libertinaje, actitud que, dicho sea de paso, no era frenada por su padre, y aunque a veces recibía regaños de su madre, el viejo salía en defensa diciendo que el joven estaba en la edad de experimentar y crecer. Sin embargo, esto trajo consecuencias en los negocios e increíblemente, el muchacho despreocupado no mostraba amor por el negocio de su padre, y en menos de 10 años quedaron en la bancarrota total. No solo eso, sino que el muchacho se metía con mujeres casadas y era perseguido cada fin de semana por un hombre diferente, quienes soñaban con darle una paliza al atrevido muchacho. El viejo tuvo que usar su rifle para cazar zorros para ahuyentar a los hombres de su propiedad. Entonces vio cómo su tan anhelado tesorito se había convertido en su talón de Aquiles y por ende en su desgracia. Por lo menos le quedaban sus animales y con eso sobrevivían. Ahora, con su mujer enferma y al agravarse por la situación que pasaban, murió sin que ellos pudieran hacer algo. Una mañana, el viejo estaba sentado en el umbral de su casa cuando de repente sintió a su hijo entrar por la puerta trasera, pero cuando se disponía a perseguirlo para corregirlo, escuchó voces en la entrada de su jardín, la cual solo tenía una cerca a 80 metros de donde estaba la puerta de su casa. El viejo no podía ver bien de lejos, por lo que, intentando asustarlos, soltó 3 disparos. El silencio reinó, pero también se reanudó rápidamente. Le había dado un balazo a nada más y nada menos que al alguacil del pueblo. Su acción le valió su captura y una sentencia de hasta 40 años por matar a un agente del Estado.
Los nervios de dos hombres en desgracia les hicieron tropezar una y otra vez en sus declaraciones para defenderse, tanto así que obviaron cosas tan sencillas. Estaban arruinados, no tenían ni un solo real, por lo que no podían contratar un buen abogado. La familia del alguacil muerto contrató uno que tenía un gran recorrido y, aunque era un anciano, tomado de su bastón medio temblando, exclamaba en contra del viejo irresponsable: «Exijo la pena máxima para este hombre quien apaña las fechorías de su hijo», culminó el anciano abogado después de acabarlo con todas las acusaciones y pruebas. El viejo pasaría más de 40 años en la cárcel, además de que era probable que muriera antes. El juez observó lo inminente y añadió: «¿No tiene abogado, señor?». «No, su señoría», contestó el anciano. «No tengo dinero para eso». «Bien», dijo el juez como pensando, «le será asignado uno de oficio mañana. La sesión se reanudará mañana a las 8 de la mañana en el mismo lugar». El sonido que hizo el juez con el martillo de madera marcó la culminación de la primera audiencia. Esa noche el hombre meditó en su vida en libertad y las cosas que había hecho, pero ese mismo día su hijo se puso malcriado con el guardia por no querer dejarlo pasar a visitar a su padre y terminó entrando, pero para quedarse allí con él por 10 días, además que se perdería del juicio. Así estaban las cosas. En cierto modo se consoló el viejo, pero por otra parte pensaba que él había tenido la culpa de sus desgracias. Él le había permitido demasiado a su hijo y lo estaba pagando caro, y probablemente hasta con su vida. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Invadido por muchos recuerdos y malas decisiones, no quería llamar a su familia y decirles que a su edad había caído preso. Claro que no. Eso sería lo peor. Sus hermanos, quien aún vivían, eran hombres ilustres y de buena posición. Él había sido el único aventurero que salió de casa para vivir una vida diferente. Había desobedecido una orden que su padre le había encomendado cuando éste fue adolescente, y así estaba terminando sus días. Muy temprano se despertó, se lavó la cara, se miró al espejo. La barba la tenía como de un pordiosero, decía, y hasta peor, peinó sus cabellos mientras el insolente, insensible e irreverente de su hijo roncaba como si estuviese en casa. El oficial le abrió la puerta. Sus zapatos de cuero con suela de carnaza hacían ruidos en medio del callejón que conducía a la sala de audiencias. Allí llegó y se sentó para escuchar su sentencia. Había dado todo por perdido. Entonces, de pronto, sin que él se lo notase, pues la vista se le había cortado aún más en los últimos días, al lado se le puso un hombre de porte musculoso, con un reloj de oro y traje. Le dio la mano y el viejo, al ver que era de color, soltó el aire desinflándose. «Solo esto me faltaba», dijo en sus adentros. «¿Acaso no podía ser condenado como lo que era, un viejo con tierras aún?» «Qué bajo he caído», movió la cabeza en señal de decepción y culminó renegando. «Joder», dijo entre dientes. El hombre de porte fornido lo ignoró. La audiencia empezó y el único intercambio de palabras que tuvo con el hombre abogado fue que éste le dijo que estaba enterado de todo y que haría lo posible por librarlo prácticamente de la muerte. Empezó el debate y el viejo fue sorprendido por cosas que decía el abogado, verdades que, por cierto, éste había hecho una introducción de la vida del viejo desde su arribo a las tierras brasileñas, su ascenso en sus posiciones, el empleo que había ofrecido y la mala suerte de tener un hijo irresponsable e insolente, razones por la cual ahora estaba allí pagando el precio. Pero no solo eso traía en sus manos. Tenía un cartel para demostrar que su cliente no podía ver bien a más de 20 metros y la cerca que dividía su casa estaba a 80 metros, argumentos que, por cierto, dejaron sin habla al juez y a los supuestos testigos. El abogado del alguacil se puso de pie y dijo: «Objeción, señoría. Es claro que el viejo Lastra actuó irresponsablemente». «Objeción denegada», dijo el juez.
El abogado del alguacil se arrancaba los bigotes. «Prosiga, señor». Por horas, la defensa del muchacho deslumbró a todos. El juez estaba impresionado. Hasta ese tiempo jamás había visto defender a un abogado de asignación gratuita de esa forma a un condenado. No entendía su afán y su entrega. El viejo aceleraba su respiración al ver el poder de convencimiento que tenía el fornido hombre. El juez se notaba confundido, pero asentía con la cabeza con cada cosa que salía de la boca del abogado de oficio. Así, después de unas horas, el abogado del alguacil, en el receso, se puso de pie y se dirigió al fornido hombre de color. «Señor, como un león ha defendido usted y me sorprende, pero no me dejaré. En la próxima le haré frente». «Señor Albújar», contestó el hombre de color, «¿me conoces? Fue usted mi maestro en la universidad, ¿no me recuerda?». El anciano hizo un gesto con los ojos, como de esfuerzo, y entonces pareció recordarlo. Frente a muchos que cuchicheaban, el juez y los jurados, al igual que el público, ambos se abrazaron. El anciano le acarició el rostro y no dejaba de palmotearle el hombro. Atónitos quedaron todos, y sobre todo el viejo Lastra. Este no entendía lo que veía, pero sí estaba seguro que después de semejante defensa saldría libre. «Mírate cómo has cambiado, muchacho. Me enorgullece tener tan poderoso contrincante. Es como tratar de pelear conmigo mismo prácticamente». bien, muchacho», repitió el anciano abogado del alguacil muerto. Se reanudó la audiencia y ambos abogados se miraron con una media sonrisa. El anciano abogado entonces le preguntó al joven abogado defensor de oficio si tenía algún otro argumento para su defensa, a lo que éste respondió: «No lo sé, quizás sí o quizás no. Yo sí tengo una testigo, quien ha visto el comportamiento del viejo Lastra con sus empleados y vecinos, hasta con sus propios hijos». Esto último despertó al joven, quien no se esperaba eso. Entonces se acercó al anciano abogado y, ante la mirada de muchos, le susurró algo al oído del anciano, quien pareció abrir más los ojos al entender lo que le había dicho. Muy serio y pensativo, retornó a su lugar y de rato en rato intercambiaba miradas con el fornido abogado de color. El viejo Lastra temblaba por lo que podía decir la testigo. Todo estaba perdido si descubrían lo que antes había hecho alguna vez. Entonces, ante la mirada perpleja del juez y de todos en la sala, el anciano abogado del alguacil muerto desistió de su intención de llamar a la testigo. «No es necesario», aseguró ante los familiares del alguacil muerto. «El juez tiene todos los hechos y argumentos, y también las pruebas», y haciéndoles un gesto como de calma, le cedió la palabra al juez. «Si nadie va a decir nada más, en breve emitiré mi veredicto. La sesión entra en receso por 1 hora», dijo el juez. El joven abogado se puso de pie y pareció ir al baño. Todos aguardaban el veredicto en la sala. Los minutos se hacían eternos y el viejo Lastra se mordía y se comía las uñas. La audiencia se reanudó y entonces, increíblemente, el juez falló a favor del viejo Lastra, el francés. Se determinó que el alguacil no había seguido el protocolo de identificarse antes de ingresar a la propiedad. Había sido hallado sin vida dentro de esta y el viejo Lastra no tenía buena visión. Además que si éste hubiese estado a la distancia fuera de los 100 metros, no había sido alcanzado por las balas. Fue sentenciado entonces el anciano a trabajo comunitario y a una reparación de 100.000 reales para ser pagados en cuotas, a como pueda. La emoción le ganó al viejo, quien al escuchar que saldría libre y al no tener a su hijo al lado, abrazó sin querer al hombre de color, quien le había salvado la vida prácticamente. Estaba muy agradecido. Este correspondió el abrazo y, escuchando que le decía: «Gracias, amigo, estaba yo acabado por culpa de un hijo inútil que tengo, y tú me has devuelto la vida. Además, siendo tú de color y yo blanco, me defendiste como mi propia familia», lloraba el viejo Lastra. Se le había acabado el orgullo de ser el blanco francés. Sin embargo, quedaría helado cuando el hombre de color
Su abogado le dijo: «No tiene de qué agradecerme. Eso es algo normal en la familia. No los dejamos de lado por su color de piel. Papá». ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación? Alicia se encontraba sacando las malas hierbas en su jardín cuando escuchó el tropel de los pasos que se acercaban hacia su propiedad. Ella sabía a lo que venían, pero su intención era clara. No dejaría que dieran un paso más allá de la entrada. Se levantó y rápidamente se apersonó a las puertas de la entrada de su hogar y con los brazos sobre su pecho colocó una expresión que daba a entender que no eran bienvenidos. Las gentes con ropas raídas, polvo en el rostro y con una clara necesidad la vieron con la cabeza baja, pero algunos dieron un paso al frente con la determinación grabada en sus rostros. «Alicia», comenzó una de las mujeres, «no me importa lo que pienses de nosotros, ni las circunstancias de nuestro pasado. Esta situación va más allá de ti y de nosotros. Se trata de la vida de nuestros niños que no tienen nada que ver con los problemas de nuestro pueblo». La joven, sin perder su fría calma, dijo: «Me temo que sí tiene que ver y mucho. Ustedes le han enseñado a esos niños que hoy defienden a odiarnos y despreciarnos por ser del campo. ¿Cómo pueden venir entonces a suplicar clemencia y apoyo?». El grupo de refugiados empezó a murmurar por lo bajo. Algunos se negaban a perder su orgullo y sugirieron llevar a sus niños con ellos, pero la opinión predominante fue la de intentar negociar. Un hombre joven, de una edad cercana a la de Alicia, se acercó adelante del grupo para intentar hablar con la fría muchacha que los veía a todos con desprecio ahora. «Alicia, sé que no te vamos a convencer de que aceptes nuestras disculpas, pero al menos ayúdanos con algo y te prometemos dejarte en paz y hacer todo lo posible por compensarte de alguna forma lo que alguna vez hemos hecho mal contigo». La muchacha levantó las cejas y con una fingida voz de sorpresa le dijo al hombre: «¿Compensarme? ¿Piensas que hay algo que todos ustedes puedan hacer por compensarme todo lo que me han arrebatado?». Un silencio tan denso como el hielo se extendió en la calmada tarde de verano. De pronto, otra mujer habló: «Tienes razón, no hay nada que podamos hacer para compensarte, y mentiríamos todos si dijéramos que nos sentimos mal o que nos pesa en la conciencia, pero esta es la cuestión: o nos ayudas o pasaremos por encima de ti también». La chica vio a la mujer estupefacta y con una voz que delataba todo su enojo y le dijo: «¿Y ahora piensan amenazarme? Ustedes están locos si creen que voy a ayudarlos. Lo que debería hacer es golpearlos a todos hasta quedar satisfecha». Antes de que nadie pudiese decir nada más, el mismo hombre joven tomó la palabra y con una voz potente dijo: «Nadie va a pelear aquí, ya fue suficiente violencia». Todos quedaron en silencio al escuchar aquellas palabras. El muchacho se acercó hasta Alicia y con tono de súplica le dijo: «No hagas nada por nosotros, no te pedimos ni un solo vaso de agua ni de leche, pero por favor, cuida a nuestros niños. Ellos son todo lo que tenemos y nuestra única preocupación es que estén bien y sobrevivan. No lo hagas por nosotros, hazlo como un acto de bondad y misericordia. Te lo suplicamos, ten piedad». Alicia y el joven sostuvieron la mirada por un largo rato. La muchacha tenía muchas ganas de gritarle y reclamarle muchas cosas, pero un sentimiento de piedad la embargó. Vio a la cara a los niños y solo vio miedo y hambre en sus rostros. Con una mueca seria le respondió: «Haz que entren a la casa. Solo aceptaré niños, nada de adolescentes». El muchacho le dio las gracias poniéndose la mano en el corazón y de inmediato fue dando instrucciones entre el grupo de personas para que enviaran a los niños hasta el frente. Alicia se arrepintió inmediatamente luego de haber dado su aprobación, pero ya no podía reclamar nada. Lo único que quería era que todas esas personas se fueran de inmediato de su propiedad. Rápidamente, un grupo de 10 niños estuvo frente a Alicia
quien los contó y pudo ver que solo se trataba de una bola de chiquillos hambrientos. Se dijo para sus adentros que no habría problemas. Eran tan fáciles de controlar como las ovejas, se decía. El grupo de adultos comenzó a retirarse y solo el muchacho joven se quedó para decirle que se despedía de Alicia. De corazón te agradezco tu ayuda. Trataremos de volver cuando la situación se regule y vuelva el libre tránsito. Mientras tanto, te prometo que cuando regresemos todo será diferente. Alicia simplemente asintió con la cabeza y se giró para indicarles a los niños que pasaran por la puerta. El ordenado grupo de pequeños fue entrando de uno en uno a la pequeña vivienda. Cuando estuvieron dentro, una de las más chiquitinas comenzó a sollozar por lo bajo. ¿Por qué lloras, pequeña? Tu madre pronto estará de regreso, ya verás. Antes que la niña pudiera responder, un niño más grande le salió al paso y le contestó: tiene miedo porque cree que eres una bruja y nos comerás a todos. Alicia suspiró y con la voz más tranquila que logró encontrar les dijo: no soy una bruja. Sus padres los dejaron conmigo porque soy la única que tiene comida en toda la comarca y ahora ellos deben encargarse de cosas más importantes. Algunos de los niños la veían con desconfianza. Era la primera vez que la veían realmente de cerca, pero habían escuchado historietas de sus familiares que les contaban que era una bruja que vivía más allá del río y que comía a los niños para calmar el hambre. Nuestros padres dicen que tú nunca quisiste ir a la escuela y que por eso te volviste bruja y que eres la única que tiene comida porque tus papás se murieron. Alicia estaba ocupada poniendo un caldero al fuego para hacer una sopa, pero la respuesta del niño la descolocó. Volteándose entonces y suspirando fuertemente, tratando de buscar en lo más recóndito de su alma algo de paciencia, le dijo: muy bien, hay muchas cosas que aclarar, pero no puedo cocinar si a cada momento tengo que estar pendiente de corregirlos cada vez que dicen una locura. Así que haremos esto. Las niñas se van a ayudar a pelar todo lo que podamos usar para la sopa. Los niños van a separar la paja del montón de lana que tengo allí. Esas serán sus almohadas. Más vale que lo hagan bien. Mientras hacen eso, en silencio, yo les contaré lo que en verdad pasó entre la gente de la ciudad y nosotros, porque parece que les han lavado el cerebro. Hacía un poco más de 30 años, los padres y la familia de Alicia llegaron desde una tierra muy lejana y árida. Nada crecía en aquel desierto, pero aquella familia provenía de un pueblo astuto que podía buscar agua y encontrar en los lugares más inesperados la vida que necesitaban. Se habían mudado a una pequeña ciudad que se encontraba en pleno crecimiento. El gobierno había encontrado minas de carbón cerca de allí y de pronto se había convertido en una localidad importante. Los habitantes de la pequeña aldea vieron cómo edificios de varias plantas comenzaban a construirse en lo que antes era el terreno de sus casas. Sucursales bancarias abrieron sus puertas, así como hoteles, bares, un pequeño distrito comercial lleno de tiendas y hasta un cine. Todo era nuevo y emocionante, pero la familia de Alicia venía de otra cultura y de un tiempo muy distinto. Su negocio era comerciar y cultivar el campo, por lo que no se adaptaban muy bien a la modernidad, sobre todo en lo que tenía que ver con la educación de los niños. No, tú no puedes ir a la escuela, Alicia. Tienes que ayudar a tu madre. Tus hermanos irán, pero solo para aprender lo básico. Nuestra vida es el campo. Cultivar y sembrar. El mundo puede ser lo más moderno que quieras, pero solo hay un negocio que no cambiará y siempre será el más importante: la siembra y la cosecha. Alicia intentaba mantenerse firme ante su padre mientras le insistía nuevamente ir a la escuela, pero parecía no rendir los resultados que deseaba. Padre, todos los niños se burlan de mí cuando vamos a jugar al río o cuando estamos en el pueblo. Dicen que soy tonta y que nunca voy a hacer nada importante. Su padre, sin perder la calma mientras tomaba su café, le había contestado: hijita, ser alguien no se mide solo por nuestro conocimiento, también por lo útiles que podemos ser para quienes nos quieren. La niña suspiraba mientras intentaba buscar otro argumento. Sí, papito, eso ya lo sé, pero los niños se burlan de mí. Me dicen que no me entero de nada,
y que no sé cómo se llaman las cosas». El padre de Alicia se levantó y se dirigió a un estante. Buscó un libro muy pesado y los libros que le habían comprado a sus hermanos. Los colocó en la mesa y les dijo: «Ya sabes leer, hija. Ahora lo demás depende de ti». De esa forma, Alicia decidió aprender por sí misma. Si bien era un aprendizaje más lento y a veces sus hermanos no tenían tanto tiempo para explicar las cosas que ni ellos mismos entendían bien, Alicia aprendió contra todo pronóstico bastante más que si hubiese ido a la escuela. Además de eso, era una ayuda indispensable las horas en las que sus hermanos estaban ausentes. Ella ordeñaba a las vacas y las cabras, ayudaba a su padre a regar el campo, quitaba la maleza de los cultivos y en general aprendió todo a la perfección con respecto a los oficios de su familia. Poco a poco, Alicia aprendió a sentir amor por sus tareas. Eran agotadoras, sobre todo porque también ayudaba a su madre a cocinar y a hacer todos los quehaceres, pero en general se sentía feliz en su pequeña granja. Ya no se afligía cuando los maliciosos niños del pueblo le gritaban tonta o le hacían burla por vivir en el campo rodeada de heno y de las vacas. Pero todo cambió un día, cuando la ciudad quiso expandirse. Las compañías de carbón vieron que las minas podían producir mucho más y que la ciudad comenzaba a quedarse pequeña. Un día, unos elegantes y bien vestidos empresarios vinieron a hablar con el padre de Alicia. «Señor Berún, nosotros queremos encontrar un acuerdo que nos beneficie a ambos. Sus tierras están en una zona que se le puede sacar mucho provecho, además de que está ubicada a más de 10 kilómetros de la ciudad. Queremos construir una serie de departamentos en los que obviamente usted tendrá uno de esos espacios. Las minas están en plena expansión y esto no solo beneficia a la ciudad, también al país que tan amablemente los recibió a ustedes. Entonces, ¿podríamos entablar una conversación para negociar una cantidad que usted considere apropiada?» El padre de Alicia vio a los señores con los ojos fríos y luego de un breve silencio en el que dejó su taza de café a un lado, les dijo con voz que no dejaba lugar a apelaciones: «Mis estimados señores, con gran pesar debo informarles que no habrá negociación posible. He pasado la mitad de mi vida huyendo de quienes arrebataron a mi familia las tierras por la fuerza. Vine a este país gobernado por leyes para evitar que esto volviese a suceder. Solo soy un agricultor que ama lo que siembra y a sus animales. No me interesa ser útil al país de la manera que ustedes me ofrecen, porque siento que es un capricho. La tierra es grande, es amplia. Les aseguro que si buscan, encontrarán una mejor locación que esta para su proyecto. Ahora, si me disculpa, déjenme acompañarlos hasta la puerta». La familia de Alicia pensó que con esta clara respuesta sería suficiente para disuadir a los encargados de la mina, pero no fue así. Luego de esa conversación, se suscitaron hechos muy concretos que les dieron pie para pensar que se trataba de un sabotaje. Cuando el padre de Alicia junto con su abuelo salieron al mercado el siguiente fin de semana para vender sus mercancías, los dueños del mercado no le permitieron la entrada y le dijeron que su puesto había sido desmantelado. Cuando los hombres preguntaron por qué o quiénes habían sido, no les dieron mayor respuesta, solo que ya no les dejarían trabajar allí. A la madre de Alicia tampoco la dejaron entrar en varias tiendas y en algunas se negaron a atenderla. A sus hermanos, que ya habían terminado la preparatoria y estaban trabajando en las minas, los echaron al día siguiente sin darles una explicación. Después de 3 días, pensando a qué se debía este cambio de comportamiento en su comunidad, llegaron de nuevo los representantes de la mina para replantear su negocio. «Señor Berún, hemos visto que en la última semana se han quedado sin varios de sus sustentos. Nos apena enormemente, de verdad que sí, pero parece que esta es una excelente oportunidad para que reconsidere nuestra oferta. Si usted nos cede el terreno, podemos duplicar el precio y ustedes podrán empezar de nuevo en otro lugar». El padre de Alicia tuvo entonces un fuerte altercado con aquellos hombres. Juró que jamás se iría de sus tierras y que tendrían que sacarlo por la fuerza o aún incluso acabar con su vida. Los representantes de las compañías mineras no regresaron,
Pero el incidente no tardó en saberse en la pequeña ciudad. La opinión dominante era que la familia Berún era una bola de inmigrantes palurdos con ínfulas de grandeza y que se oponían al progreso. Comenzaron entonces las instigaciones, los mensajes amenazantes y las agresiones. Los abuelos de Alicia fueron los primeros en sufrir las consecuencias de todas aquellas maldades. Ellos ya habían huido muchas veces y les parecía una crueldad absoluta el que ahora debían soportar aquello en un país ajeno. La niña nunca supo si fueron los nervios o las tristezas, pero sus amados abuelos fallecieron juntos una misma noche. Los habitantes fueron tan mezquinos que ni siquiera les permitieron enterrarlos en el cementerio de la ciudad. Ellos mismos debieron improvisar una ceremonia bajo sus tradiciones, sin más dolientes que ellos mismos. Los hermanos de Alicia no encontraron más trabajo en la ciudad, y era mucho más pesado ayudar a su padre a llevar su mercancía a otros pueblos. Resolvieron seguir un camino profesional y probar suerte en otra ciudad, lo que dejó a Alicia sola con sus padres. La joven muchacha debía hacerle frente a toda aquella hostilidad por sí sola. Su madre se negaba a ir al mercado, por lo que le tocaba a ella tratar de comprar todo lo que no producían. Pero en el camino se enfrentaba a los comentarios llenos de veneno. «Invasora, regresa a tu casa. Ignorante, ¿acaso sabes leer y sumar? No eres nada, mejor vete». Alicia debía soportar todos aquellos insultos solo por hacer el mercado. Todos los jóvenes de su edad le hacían burlas y algunos hasta la amenazaban. De esta forma pasaron unos 6 años. Gracias al dinero que le enviaban sus hermanos, la pequeña familia podía sobrevivir sin demasiados lujos, pero era una existencia gris y sin felicidad. La primera en fallecer fue su madre. Había sido llevada a una depresión muy grande. Solo unos meses después, el amado padre de Alicia también sucumbió ante la situación y perdió la vida. Fue así como Alicia se quedó viviendo sola en aquella granja. Nunca tuvo una pareja y se conformaba con cuidar a sus animales y sus cultivos, que dicho sea de paso, crecían cada día. Todo esto lo había aprendido de su padre, y ella ahora estaba simplemente poniendo en práctica el carácter con el cual había sido formada. La situación de la pequeña ciudad no había sido la mejor. Las minas que habían prometido ser la gran fuente de progreso de la ciudad resultaron ser menos profundas y lucrativas de lo que se esperaba. Pronto, las compañías trabajaron a un ritmo menos productivo y todas las esperanzas de un futuro brillante se diluyeron como sal en el océano. Sin embargo, aquello no había sido lo peor. Lo más duro fue la hambruna que pronto invadió el país. Los años de sequía se sumaron a la mala relación que tenía con los países y pronto la pobreza se generalizó como un virus. La pequeña y pintoresca ciudad se transformó en un pueblo alejado de las zonas de distribución de los pocos alimentos que circulaban en la nación. La situación fue empeorando tanto que llegó a un punto en el que simplemente ya no había nada más que comer. Los pocos habitantes que quedaban opinaban que debían viajar a la capital para pedir ayuda, pero no podían llevar a los niños a un viaje tan largo que les tomaría días e incluso meses. Recordaron entonces que la chica Berún seguía viviendo en su granja muy cómoda, donde seguramente tendría más comida de ellos. Había resguardado sus terrenos con enormes lobos alrededor, los cuales ella misma había conseguido. Desde pequeño los había criado y los había maestrado, de tal forma que cuidaban al rebaño en vez de comérselos. Era increíble y todo el mundo temía acercarse sin avisarle previamente. Al finalizar esta historia, Alicia había vuelto en sí después de un largo momento de estar contando la historia de cómo había pasado todo y los niños estaban impactados. Habían quedado hipnotizados mientras ella les servía la comida más apetitosa que habían tenido en meses. Alicia les hizo una seña y todos comenzaron a comer. Uno de los niños hizo una pausa mientras comía y le preguntó a su cuidadora: ¿Y por qué tú no te fuiste también? La chica lo vio mientras esperaba que su plato se enfriara. Le respondió entonces seriamente:
como lo había hecho durante todo su relato. No lo hice porque honestamente no tengo interés en otros lugares. Mis hermanos me envían dinero cuando pueden, pero creo que ellos también regresarán para ayudarme con la granja. La crisis en el país está muy fea. Todo el país está igual de destruido que aquí. Sin embargo, me alegra saber que mi padre siempre tuvo razón, y por eso he resguardado todas las propiedades. Otra niña más pequeña le preguntó: «¿Entonces, tú crees que nuestros papás no regresarán?». Alicia tragó una cucharada de sopa y respondió: «Sí lo harán. Los aman demasiado para abandonarlos, pero espero que ustedes los ayuden a cumplir con su palabra de dejarme en paz en cuanto todo se solucione». Pasaron 2 semanas. Los habitantes del pueblo regresaron y, tal como lo habían prometido, dejaron el trato hostil hacia Alicia. De hecho, le trajeron una bolsa de alimentos no perecederos, junto con otros objetos, los cuales le dieron en agradecimiento. Sin embargo, ante la situación, tuvieron que pedirle que les vendieran al menos un poco de carne y algunas hortalizas y frutas que Alicia poseía en demasía. Los hermanos de Alicia regresaron. Ambos ya tenían esposas e hijos, lo que fue una gran alegría para la solitaria vida de la joven. También los niños comenzaron a visitarla a menudo, y fueron estos los que estrecharon los lazos entre una familia que simplemente quería ser feliz y una comunidad que se dejó cegar por las promesas vacías de un gobierno.